Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco. Tengo un 335i del año 2008. He estado comprando algunas piezas para hacerlo full bolt on. ¡Éxito! Eh, la meta es llevarlo a 450, 500 HP. Eh, Así que bueno, he decidido hacer un videolog para registrar el detalle de lo que he hecho. Eh, ya tengo las piezas, tengo el Charpipe intercooler, tengo, tengo los downpipes y tengo un kit de relocalización de los intake. Eh, Todo eso se lo compré a BRSF. Ya va, un minuto. Debo aclarar esto porque no fue que le compré las piezas a BRSF. Las piezas son marca BRSF, pero la compra la hice a través de un distribuidor local que se llama Royal Parts. Quiero mencionarlo porque este distribuidor local me ayudó muchísimo. Hizo una muy buena gestión para que esto fuera posible y yo tuviera las piezas en mis manos debido a la situación actual con respecto a la pandemia. Así que bueno, es importante, yo considero que es importante aclararlo. Lo que sí es cierto es que bueno, las piezas son BRSF y voy a dejar un link en la descripción, ya que bueno, debido a que todas las piezas que le instalé al auto son BRSF, ellos me dejaron ser parte del club de afiliados, por lo que bueno, voy a poder compartir links de afiliados de la marca. Así que bueno, vamos a ver cómo me va. Eh, Voy a estar haciendo un video presentándoles el auto para que vean cómo está ahora. Lo compré hace como 5 meses, si no me equivoco. Eh, Cuando lo compré estaba totalmente original. Desde que lo compré lo que hice fue que bueno, le cambié algunas empacaduras, la del housing del filtro de aceite, le cambié la correa única con sus tensores. Intenté cambiarle la empacadura del tapaválvulas, pero siguió con fuga. Cuando lo compré tenía mucha fuga. Pegaba el olor a aceite quemado. Revisando me di cuenta de que hay una gota que le está cayendo en los catalizadores y hace que huela mucho aceite. Eh, Cambié la empacadura del tapaválvulas y siguió botando. Estuve leyendo muchos foros eh, y recomiendan cambiar la tapa porque parece que también se rompe. Yo la verdad es que bueno, la última vez que intenté ajustarla, sacándola la rompí en una de las partes. Así que bueno, cuando me llegue la tapa nueva, ahí les mostraré qué fue lo que me pasó y qué deberían evitar ustedes para si es que quieren hacer este mismo trabajo. Este es el primer video que yo hago. La intención es, bueno, compartir mi experiencia. No soy un mecánico, no soy experto en mecánica. Es primera vez que tengo un auto para, para trabajarlo yo mismo. La intención es, bueno, trabajarlo hasta donde más pueda. Lo trabajo en mi casa, en el estacionamiento frente de mi casa. El espacio es un poco reducido y bueno, tengo ciertas limitaciones porque vivo en un condominio cerrado en donde hay ciertas reglas que debo cumplir. Eh, pero bueno, poco a poco les voy a ir mostrando con detalle qué es lo que estoy haciendo. Eh, Eso, nada. Bueno, aquí les presento el auto. Como les comentaba, está completamente original. Tiene sus llantas y neumáticos originales. Tienen bastantes detalles de pintura, como pueden ver. Esto fui yo una vez que le puse una cinta adhesiva para colocarle un cobertor, o la brisa se lo llevaba. Bueno, aquí está.
En líneas generales el auto, la verdad es que estaba súper bien. Estaba súper bien conservado, es un auto con casi 10 años encima. Aquí adentro está todo exactamente original. Sus asientos están en perfecto estado, solo un poco sucio. No sé si logran ver ahí en el video. Está un poco sucio. Pero bueno, normal. Yo la verdad es que bueno, fue el auto más económico que había en el mercado en ese momento. Y estoy bastante contento con mi compra. Déjenme mostrarles el motor. Bueno, aquí está, es un N54. Le saqué la tapa para hacer el mantenimiento previo. Como les comenté anteriormente, cambié las empacaduras, sello o como le digan en su país a las gomas que van acá en las uniones. Le cambié todas, la del housing, la que va acá, cambié una que iba por aquí también, por esta sección. La correa única de accesorios se la puse nueva con sus tensores. Quería colocarle el protector del cigüeñal por si se rompía la correa, pero bueno, tuve un inconveniente con la compra y la pieza nunca me llegó. Así que bueno, me toca estar pendiente cada cierto tiempo de la correa que esté bien. Como les decía, bueno, está todo completamente original, sus filtros originales, todas sus tuberías originales. Ahí están los diverters. Entre las cosas que le hice, bueno, como les comenté, estos sellos que están acá, le cambié los sellos de la admisión, los que van conectan la admisión con el bloque. Hice una limpieza de las válvulas de admisión, que bueno, estos motores al ser de inyección directa generan mucha carbonización o mucho carbón en las válvulas de admisión. Le hice una limpieza completa. Bueno, déjame ver si no se ve, pero esta sección que está acá se llena de mucho de aceite cuando prendo el motor. Cambié todas las gomas, las mangueras de vacío, se las puse nuevas. El auto desde el primer día que lo probé para comprarlo tenía problemas de bus, no el famoso 30FF, código de error. No estaba cargando bien los turbos. Pensé que eran esas gomas porque bueno, cuando las revisé se me rompían en las manos, pero sigue teniendo la falla, siguen teniendo el código 30FF, así que bueno. A ver, ¿qué otra cosa les cambié? Bueno, les cambié las bujías, les puse bujías nuevas. Estoy esperando las bobinas también para colocárselas nuevas, las originales. Bueno, ahorita con la situación que estamos con la pandemia, tanto el tapaválvulas como las bobinas se quedaron atrapadas en la oficina del servicio de encomiendas que estaba utilizando para traer las piezas. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí debajo ya tengo instalado el JB4. Voy a entonar con el JB4. Yo lo instalé para utilizarlo como monitoreo. O sea, saqué algunos logs para ver cómo se estaba comportando el auto. Así que bueno, ahora lo que sigue es que voy a instalar el Charpipe. Voy a sacar el original y le voy a instalar un Aftermath. También voy a cambiar el intercooler. Compré uno de 5 pulgadas. Se lo voy a cambiar.
El filtro, bueno, esto se va. Ahora los filtros van a quedar aquí. El depósito del refrigerante lo voy a mover para este lado. Y bueno, los downpipes. Voy a instalar los nuevos downpipes sin catalizadores. Eso, vamos a ver cómo va. Próximamente estaré haciendo un unboxing de las cosas que compré. Me gustaría compartirle más que todo el tema del intercooler, porque la verdad es que cuando estuve viendo qué intercooler comprar, no conseguí un unboxing de los de 5 pulgadas. Casi todo el mundo se va con los de 7.5 y bueno, yo no, como mi meta son 500 HP, no quise irme con el de 7.5. Así que bueno, eso. Otra modificación que olvidaba mencionar era esta. Cambié el filtro original de la cabina. La cambié por estas pequeñas de Buber Motorsport. La intención es, bueno, en algún momento modificar todo el cowl para hacerlo que se vea como el del M3, que es más abierto.